Bueno, la empresa MMG ha decidido paralizar sus operaciones, lo cual es un pésimo mensaje para la promoción de inversiones en el Perú a todo nivel y en todos los sectores. Y estamos conectados en la línea con el empresario Roque Benavides, presidente de la mina Buenaventura. Roque, muy buenos días. Muy buenos días, señor Lucas. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a lo que está ocurriendo en Las Bambas? ¿Qué implicancias podría tener y qué hay que hacer para enfrentar esta situación? Bueno, es lamentable la situación que se está viviendo en Bambas, pero también predecible, porque ante los hechos que han ocurrido en las últimas semanas, desde lo de Ayacucho con la primera ministra haciendo tanto írrito de decir voy a cerrar minas, hasta el bloqueo de carreteras de Antamina y exigiéndole a la empresa que arregle con una de las 20 y tantas comunidades con las que tiene que trabajar, y con el bloqueo de las carreteras en Chumbivilcas, pues es evidente, y la falta de acción del Estado y la promoción de estos enfrentamientos por el señor Bellido y por la gente que ha trabajado en contra de la industria minera en Bambas. Bueno, la empresa MMG ha decidido paralizar sus operaciones, lo cual es un pésimo mensaje para la promoción de inversiones en el Perú a todo nivel y en todos los sectores. El Perú está pasando a ser un país que no es creíble, que no es transparente y que estamos pues en problemas muy serios. Hay que entender que MMG es una empresa que está listada en las bolsas de valores internacionales y que tiene que anunciarle a sus accionistas que están en todo el mundo, y por supuesto a la sociedad en su conjunto, de los pasos que se ve obligada a tomar. Es lamentable lo que estamos viendo, y yo creo que en ese sentido el gobierno tiene que actuar pues coherentemente y en forma transparente, cosa que no estamos viendo. Ahora, el tema es que esta es una historia que tiene años, ¿no? O sea, años de conflictos y años de, ¿no?, de problemas sin resolver. Y de lo que se trata es de que a partir de esta crisis de Las Bambas, digamos, al igual que lo que pasó en Coracora, se den soluciones de largo plazo, ¿no?, estratégicas a este tema, ¿no? Bueno, no se olvide que el señor Vizcarra, siendo ministro de Transportes, fue a solucionar un problema en Bambas, ofreció asfaltar la carretera, regresó a Lima y nunca se hizo nada. Y han habido pues todo tipo de ofrecimientos. Lo que es concreto es que el daño es a la empresa y que el gobierno no actúa coherentemente, porque es obvio que un bloqueo de carreteras es absolutamente ilegal y que el gobierno es el que tiene que actuar como intermediario, ser el fiel de la balanza, ser creíble, pero con los mensajes erráticos que estamos recibiendo es obvio que eso no está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir? Porque en realidad esto no es es decir, no es un problema particular de Las Bambas. Yo creo que lo que está planteado es un problema más de fondo. Yo hablaba hace un rato que necesitamos una estrategia y una política de Estado con respecto al tema de la minería. Y la primera decisión que tenemos que tomar como Estado, y que deberíamos compartir todos, es que vamos a sacar el mineral, ¿no es cierto? Es decir, bueno, pero esa tendría que ser la decisión, ¿no? No solamente con respecto a la minería, señor Lucas, es una cuestión del Estado de Derecho. Entendamos primero que un bloqueo de carreteras es ilegal. Entendamos que todos tenemos que respetar la ley. Entendamos que el Estado tiene que tener presencia en las zonas rurales y en las zonas altoandinas de nuestra patria. Entendamos que hay leyes que todos tenemos que cumplir, y eso es lo que no está sucediendo. Entonces, no es solamente la cuestión minera. ¿Qué cosa es lo de los agroindustriales cuando incendiaron algunos fundos? Eso no es minería.
¿Qué cosa es la paralización de Chavimochic? Eso no es minería. No, acá lo que necesitamos es que todos entendamos que las leyes están para cumplirse y que un bloqueo de carreteras no puede continuar. Claro, pero es cierto que el bloqueo de carreteras no debería ocurrir, pero normalmente es la conclusión, el final de una historia donde hay reclamos, hay demandas, se hacen mesas de diálogo, se asumen compromisos que no se cumplen, la gente viene a Lima o envía a sus representantes, no los atienden, sienten que los pasean, pasa un mes, 2 meses, un año, 2 años, y esto termina en que la irritación provoca este tipo de medidas, Lucas, es decir... Pero ¿quién es el que no cumple los compromisos? Cuando yo le cuento el ejemplo del señor Vizcarra, ministro, va, habla, dice voy a asfaltar y no hace nada. No es la empresa, porque la empresa ha cumplido con todos sus compromisos, pero la forma de llamar la atención de las comunidades al Estado y al gobierno es bloqueo carretera. ¿Y a quién perjudico? A la empresa. Y eso no puede continuar de esa manera. El Estado tiene que ser mucho más presente, y ese es el problema. Claro, las autoridades regionales también brillan por su ausencia, y eso también deberían de asumir su propia responsabilidad. Yo creo que sin perjuicio del hecho actual que ha sucedido, lo que necesitamos es ser conscientes que cada uno debe asumir sus propias responsabilidades y que el Estado peruano es el que está fallando. Y por supuesto, si mandamos mensajes de confrontación desde el Ejecutivo, pues eso exacerba los ánimos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la salida a esta situación? ¿Cuál es la salida? Porque el gobierno, el Ejecutivo tiene que sentarse a dialogar con las comunidades y con la empresa y llegar a acuerdos, pero no le corresponde solo a la empresa. Y no le corresponde solo a la comunidad estar en esta situación de confrontación. Acá tiene que haber un fiel de la balanza que es nuestro Estado y nuestro gobierno. Pero por ejemplo, acá, en el caso de las Bambas y en general, cuando se ha discutido el tema del corredor minero, es decir, una de las críticas que se ha hecho es que el Estado, en el mejor de los casos, dice, no, yo puedo ser mediador, pero ¿qué es mediador? Si el Estado es el dueño, supuestamente, del mineral, que lo entrega en concesión, ¿no es cierto? Entonces el Estado tiene que tener... Así es. Pero es que en este gobierno va el señor Bellido y evidentemente no llega a ninguna conclusión y han quemado todos los puentes, han llegado hasta el primer ministro. Y evidentemente no ha sido capaz de solucionar el problema. Ahora, el tema acá es que tenemos, es decir, vienen las comunidades y en un punto extremo bloquean la carretera y la respuesta de la compañía minera, bueno, entonces yo cierro la operación. Entonces, al final... señor Lucas. Me refiero a la respuesta, porque eso es lo que ha ocurrido, Roque, en términos prácticos, ¿no? O sea, no podemos... Lo que sucede es que si es que una empresa no puede sacar su producción por 3 o 4 meses, lo único que le toca en salvaguarda también de la gente que trabaja en Bambas es tener que paralizar. Pero si el gobierno no da alternativas y no soluciona los problemas, pues hay que exigirle al gobierno que no solamente sea mediador, sino que solucione el problema. Claro, pero por ejemplo, uno de los motivos de conflicto, aparte de los compromisos que se suscriben y no se cumplen, es el del traslado del mineral. Originalmente iba a haber un mineroducto, cambió de titular la concesión y se estableció que se iba a utilizar esta carretera para usar los tractocamiones, que ha generado muchísimos conflictos. Lo que yo no entiendo es por qué, y lo hemos estado hablando y sale en la nota que Reuters ha hecho con la gente de MMG, el tema del tren, por ejemplo. O sea, si hubiera una política de Estado y tú dices, acá hay mineral en toda esta zona y hay que sacar el mineral, entonces no voy a estar discutiendo pues cada vez que hay un proyecto cómo va a hacer para sacar el mineral de ese proyecto. Hago una estrategia como Estado para sacar todo el mineral que haya y para cambiar la vida de la gente, para la agricultura, el turismo, el movimiento de pasajeros, ¿no? Y pongo un tren. No es tan fácil como lo dice, pero es evidente
que un ferrocarril es una alternativa pues estupenda de generación de infraestructura que facilite también a la gente que vive en esas zonas el traslado de los productos agrícolas, ganaderos y todo. Eso se discutió al comienzo y se discutió la alternativa del mineraducto y al final no se llegó a una conclusión. Yo creo que una forma constructiva con la comunidad y con el gobierno es discutir nuevamente el tema de un ferrocarril que pueda ser hecho con una asociación público-privada. Fíjese, esa es una alternativa que la industria minera puede ofrecer como solución, y estoy seguro que los chinos del MMG estarían interesados en conversar una alternativa constructiva, pero no una alternativa pues de bloqueo de carreteras. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo salimos de este entrampamiento? Dando alternativas. Una alternativa es un ferrocarril, otra alternativa es un mineraducto. Yo, la verdad es que desde el punto de vista técnico seguramente es factible, pero creo que no contribuye a darle mayor infraestructura de ferrocarril a las comunidades. Yo pienso que si es que hubiera una buena actitud del gobierno, debería plantearse eso y construir un ferrocarril en un plazo de tiempo y que las comunidades sientan que van a recibir un beneficio. Ahora, es un problema, es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en el largo plazo del Perú, ¿no es cierto? Y en políticas de Estado, y somos conscientes de que en el contexto en el que vivimos, y gracias a Dios tenemos el mineral que el mundo necesita y que encima está en un periodo de alza de precios, parte de una de las políticas de Estado fundamentales tendría que ser cómo hacemos para atraer la mayor cantidad de inversión para sacar ese mineral y cómo hacemos para que las comunidades estén contentas, satisfechas y apoyen este proceso. Pero para eso, la gente que está en el gobierno tiene que estar convencida de eso, ¿no es cierto? Porque si tú no estás convencido, ¿cómo convences a la gente, no? Tiene que estar convencida de promover la inversión, que dicho sea de paso, la principal fuente de inversión en el Perú somos los peruanos, no es la inversión extranjera. Entonces hay que comenzar por respetar la inversión que va a promover que haya mucho más inversión nacional y extranjera. Pero es evidente que no hay coherencia pues en este gobierno en promover más inversión, en creer en el sector privado que tiene que actuar de tal manera de generar beneficios para las comunidades, generar descentralización que es tan importante. Roque, agradezco mucho por esta conversación, muy gentil. Muchas gracias, señor Lucas.